en el servicio de emergencia, pero corresponde más a lo que es el área o el servicio de cirugía. Vamos a hablar de la apendicitis. La apendicitis es conocida y catalogada hoy en día como una de las patologías más frecuentes y prevalentes en nuestro medio, al igual que la colecistitis, ¿no? Entonces son patologías que estas no tienen ninguna contraindicación y de un rápido diagnóstico los pacientes deben ser ingresados y sometidos a un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que saber dónde se encuentra, qué es el apéndice, porque muchos de los autores indican e informan que el apéndice no tiene ninguna función, no es más que un vestigio de la parte distal de lo que es el intestino grueso, ¿ya? Entonces decimos que el apéndice se encuentra en la unión entre el intestino delgado y el colon, o que es la parte distal del ciego, ¿sí? Es casi como una tenia, lo cual esta se desarrolla o se diferencia a la sexta y octava vida de la semana embriológica, ¿no? Es una asa intestinal o que nace a nivel de la asa intestinal primaria. Una longitud de 7 a 8 centímetros e incluso hasta 10 centímetros en países europeos, y he visto y he encontrado algunos autores que dicen que pueden existir, por ejemplo en la India, apéndices de hasta 12-15 centímetros de características normales sin ningún tipo de alteración en cuanto se refiere a su longitud. En cuanto se refiere a lo que es el diámetro, vamos a encontrar de 8 o 4 milímetros, es decir, menos de 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Ahora, en cuanto a su producción, existen dos producciones, las más conocidas, ¿no? Varios de los autores nos indican que tiene una función que es la de producción de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M o G. La inmunoglobulina A, que actúa como actúa en la superficie de la mucosa, que lo ayuda a recubrirla y tapizarla. Otra de las funciones de la inmunoglobulina M o G es que protege, o bueno, que va a hacer circulación directa a nivel del torrente sanguíneo como mecanismo de defensa. Otra de las funciones es que tiene una protección de almacenaje de bacterias saprófitas, es decir, bacterias que son beneficiosas para el organismo. Es por eso, en tal sentido, que cuando hay pacientes que se les realiza una apendicectomía, en la gran mayoría, en un 30-50%, todos estos pacientes después de una apendicectomía empiezan a tener deposiciones diarreicas, ¿no? Entonces no es más porque no existe estos intestinos, o bueno, estas bacterias que ayudan en cualquier proceso infeccioso, ¿ya? Ahora existen otros autores que nos hablan de que tiene otras funciones. Por ejemplo, ahorita les explico cuáles son las otras funciones. Una de la apéndice histológicamente presenta 5 capas, ¿ya? Vamos a ir de la más externa, que es la serosa. Tenemos la muscular longitudinal, la muscular circular, la submucosa y la mucosa, ¿ya? Y dentro de estas estructuras, entre la submucosa y la mucosa, vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn. Estas criptas se encuentran casi en todo lo que es el intestino delgado, ¿ya? Y cumplen funciones. Una de las funciones importantes de estas criptas es que produce secreción de moco, ¿ya? Actúa como producción de inmunoglobulinas, actúa como producción de células madre, que estas actúan como mecanismo de defensa del organismo, ¿ya? Otra que es producción o secreción de moco, que les había dicho, y aparte inmunoglobulinas A y E, ¿ya? Entonces tiene más funciones, ¿no?, que ayudan bastante en todo lo que es el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, para que tengamos conocimiento. Ahora, el apéndice también tiene variación anatómica, ¿ya?, en cuanto se refiere a su posición. De las más frecuentes, o de las que son más frecuentes, vamos a tener la que es retrocecal, que está por detrás del ciego, pero esta va hacia ascendente, casi en dirección de lo que es la tenia, ¿ya? Eso en un 62%.
Otra, perdón, 64%. Otra que es la pélvica, ¿ya? Que tenemos una que va a ir hacia la parte de la pelvis en un 32%. Otras de las más frecuentes tenemos la subsecal, que va por detrás y por debajo. Y otra que tenemos que es la preileal en 1% y la postileal que es en un 0.5%. ¿Esto en qué nos pueda ayudar o cuál es el beneficio de esto? Va a depender mucho la posición para que los pacientes puedan tener algún tipo de signo sintomatología al realizar lo que son las maniobras apendiculares. Y también el compromiso que va a tener esto cuando existe un proceso inflamatorio o si existe algún tipo de peritonitis o plastrón apendicular. Si tenemos una retrosecal por un cuadro de perforación y compromiso a este nivel, vamos a tener mayor afección de todo lo que es el ciego. ¿Sí? Si tenemos una pélvica o una subsecal inferior o que va descendente, vamos a comprometer algunas estructuras como por ejemplo los ovarios o el ovario del lado derecho y puede producir, aparte de producir una apendicitis, una anexitis y una enfermedad pélvica, ¿no? Entonces es otra de las causas que los pacientes pueden tener complicación. Ahora, si tenemos una preiliar o postiliar que va a comprometer más al ilion, puede haber un cuadro de perforación. Al haber esta perforación, esta porción del ilion o del intestino va a sufrir cambios de coloración e isquemia y podemos tener que la válvula que tenemos a este nivel va a afectar en este sector. Entonces lo primero que hacemos cuando hay ese tipo de afección, hacemos una iliostomía para poder alivianar ese sector y después de un tiempo poder hacer una restitución anatómica, ¿no? Cortando una parte de lo que es el ciego y una parte del ilion para anastomosar. Entonces es muy importante saber y conocer y qué compromisos o qué consecuencias puede tener dependiendo de la anatomía, ¿ya? Ahora, está irrigada o inervada, perdón, está irrigada por lo que es la arteria apendicular. Esta va a nacer de lo que es la arteria o es frecuente de la secal posterior y esta a su vez de la arteria ileocólica. Entonces esta va a recorrer por todo lo que es su meso hasta llegar a la punta. Y esta por la ileocólica que va por la parte posterior, ¿no? Tiene una buena irrigación y esta arteria es muy importante porque si nosotros en una apendicectomía dejamos esta arteria sin realizar un clipaje o una buena coagulación, el paciente con seguridad vamos a reingresar a operar por una hemorragia. ¿Por qué? Porque tiene una buena irrigación y esto sale sangre a cantidad. ¿Ya? Entonces es otro de los factores que debemos considerar. Ahora, decimos que la apendicitis es el proceso de inflamación. Es una inflamación a nivel de todo lo que es el apéndice, ocasionado por una obstrucción a nivel de lo que es el lumen apendicular. ¿Ya? En la gran mayoría de lo que es las apendicitis existe una obstrucción en lo que es el lumen o el conducto apendicular. ¿Ya? Puede ser por un proceso obstructivo o por un proceso inflamatorio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunas de las causas. Bueno, la incidencia. La incidencia en ambos sexos. No existe una variación, ni más en varones ni más en mujeres. Es igual. Desde el nacimiento hasta la senectud. ¿Ya? Entonces, estos pacientes tienen una alta probabilidad de entre los 10 y 20 años. ¿Por qué? Porque en esa etapa los pacientes siguen teniendo formación de inmunoglobulinas, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen desarrollando. Hasta los 20 años los pacientes, hay algunos que siguen teniendo algún tipo de desarrollo y crecimiento. Entonces, estos van a seguir formando las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, por un proceso inflamatorio da una apendicitis. Ahora, en esta etapa no se hace mucho ejercicio, no se hace mucho deporte y puede producir por una obstrucción de un fecalito o cuadros de constipación que son muy frecuentes en esta edad. Entonces, es por eso una de las causas, o son algunas de las causas que tienen mayor prevalencia. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a hablar que existe una obstrucción de la luz del apéndice secal que es en un 95%. Esta obstrucción se puede dar por fecalitos en un 40%, por una hiperplasia folicular, una parasitosis, más que todo de los parásitos que tienen origen larvario, como las Ascaris lumbricoides,
Luego tenemos semillas o frutas o verduras o algún tipo de estructuras o cuerpos extraños que se pueden adosar a este nivel. Impactación del bario cuando hacemos una contrastada del tubo digestivo. Tumores y algunas otras que pueden ser frecuentes a este nivel, ¿ya? En cuanto a la obstructiva o inflamatoria por contigüidad de un 2 a un 3%. ¿Qué quiere decir contigüidad? Porque están en el lugar de la región. Las amebiasis, fiebre tifoidea y tuberculosis intestinal. Sabiendo y tomando en cuenta que en el caso de las tuberculosis intestinales, lo primero que hace es afección a nivel de todo lo que es el aumento mayor y el aumento menor, ¿no? Entonces puede afectar a este nivel. Y una inflamación séptica o a distancia, ¿ya? Tal es el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Una diverticulitis. Entonces pueden producir, o son algunos causales para una apendicitis, ¿sí? Entonces tenemos, pero es en un porcentaje menor a 1%. Aquí una obstructiva, ¿no? Por un fecalito o cuerpo extraño. Las larvas, ¿ya? Entonces estas van, por su movimiento flagelar, se van a instaurar lo que es en el orificio apendicular y producen una obstrucción. Tenemos también algunas otras que son las de origen bacteriano, ¿ya? Esto en el caso de los pacientes que tienen infecciones bacterianas como la Escherichia coli, van a tener lo que son los bacteroides fragiles, las proteus, las mirabales, que van a producir afección en toda esa área de lo que es el colon y por ende una afección a nivel del apéndice. Fases apendiculares o fases del apendicitis. Existen solamente 4 fases, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la fisiopatología. Si nosotros aprendemos las fases, con seguridad vamos a saber enfocarnos o poder explicar la fisiopatología de una apendicitis. En una fisiopatología o en la fisiopatología del apéndice, lo primero que se hace es una obstrucción del lumen apendicular. Cuando hay una obstrucción y no deja salir la producción que tiene el apéndice, porque aparte tiene una producción enzimática, o sea, algunas enzimas para la digestión. Entonces, si nosotros tenemos alimentación y hay un bloqueo y esto está produciendo inmunoglobulinas, está produciendo moco, está produciendo reservorios de bacterias, está produciendo enzimas, estas van a quedar obstruidas, ¿verdad? Pero esta va a seguir produciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Es como el globo, ¿no? De carnavales o los globos, cuando le ponemos mucha presión se infla. Y es lo que produce un proceso o una primera etapa, que es la etapa edematosa, catarral o congestiva, ¿no? Un proceso inflamatorio. Ahora, cuando existe este proceso inflamatorio, a posterior de esta, vemos, ¿no? Proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa después de la inflamación? Cuando hay una inflamación, al igual que un dedo o en alguna herida, si hay un proceso inflamatorio y no mejoramos esa inflamación, empieza a producir lisis celular, empieza a producir hipoxia de las células y estas células se van a necrosar, isquemia y van a producir secreción purulenta. Y eso es lo que produce la segunda etapa, apendicitis flegmonosa, fibrinosa o supurada. ¿Sí? Vamos a encontrar natas de fibrina en toda esta parte, vamos a encontrar que tiene cambio de coloración, vamos a encontrar en su interior pus, colección, y en otra segunda etapa o una tercera etapa, cuando ya existe ese proceso, cuando existe bastante secreción o débito o pus, produce la isquemia, la necrosis, muerte y destrucción de las células y se llama etapa empiemática, gangrenosa o necrótica. ¿Ya? Es igual cuando a mi dedo, yo a mi dedo lo puedo colocar un alambre o una estructura que impida la vascularización y con seguridad en una media hora vamos a ver que la parte distal empieza a isquemiarse y necrosar y tener cambio de coloración, ¿verdad? Es lo mismo lo que pasa por el proceso de aumento de la pared, no hay una buena irrigación, cambios de coloración, necrosis, isquemia. Y al último, esta parte empieza a tener un área de perforación o etapa perforativa o la fase perforada, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente está descrita las 4 etapas de la apendicitis, ¿no?
Ahora, posterior a todo eso, la apendicitis congestiva, como les había mencionado, es edema y congestión de la serosa o de la pared, ¿ya? Aumento de las bacterias, hay un proceso de reacción del tejido linfoide. Una segunda etapa que es la supurada o flegmonosa, que es compromiso vascular, ulceraciones pequeñas, exudado fibrino purulento. Una tercera etapa que es la isquémica, gangrenosa o necrótica, que son áreas de color rojo oscuro donde ya no hay una buena vascularización, hay microperforaciones, líquido purulento, olor fecaloideo. Y una cuarta que es la apendicitis perforada, que hay perforación frecuente del borde antimesentérico, que es la parte más distal. Líquido peritoneal purulento, plastrón apendicular, absceso apendicular, entonces son etapas un poco ya más complejas, ¿no? Ahora, ahí podemos ver mejor, ¿no? Una etapa inicial, congestiva, tenemos lo que es la fase que es la supurativa, la gangrenosa y la perforativa, ¿no? O en esta sector, la perforativa. Entonces, podemos ver mejor las imágenes. Ahora, existen algunos autores que toman en cuenta esta parte, ¿no? Hay que saber cuánto transcurre de una fase a la otra fase. Y siempre dense cuenta que esto es una regla de 6, va de 6 en 6, de 4 a 6 horas, 6 a 12 horas, 12 a 24 horas y mayor a 24 horas. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan algún tipo de conocimiento. ¿Por qué es importante saber esto? Hay pacientes que vienen al servicio de emergencia y te dicen que tienen un cuadro de más o menos 2 días. Si calculamos 2 días de evolución, podríamos estar pensando que estamos hablando de una fase gangrenosa. Entonces, si estamos hablando de una fase gangrenosa, el paciente ya va a necesitar antibióticos, ya tenemos que pensar que en lo que es la cavidad abdominal podemos encontrar pus, tejido desvitalizado, necrosado. Entonces, ya tenemos una idea de qué estamos haciendo con el paciente y a qué vamos a ingresar, ¿no? Entonces ahí prevemos, ¿no? Podemos tal vez necesitar terapia intensiva si es que hay compromiso intestinal o algo. Ahora, si el paciente te dice que tiene mayor a una semana, porque hay pacientes que vienen al Hospital del Norte con un cuadro de una semana. Les envían a los pacientes, van a su centro de salud y dicen, no, es una gastritis, tómate este omeprazol y te va a pasar. Pasa el dolor, mejora, pero el proceso inflamatorio no revierte. Y el paciente está con más dolor. Después aparece su fiebre. Y le dicen, ya bueno, anda, sácate una ecografía. Hasta que se saque la ecografía y haga los laboratorios, ya son 3, 4 días. Ya, no, debe ser apendicitis, te mandaremos a otro hospital. Una semana de evolución. Yo he entrado a operar pacientes de 2 semanas de evolución. Y era todo pus. Amarillo, tejido fibrinar, todo lo que es el intestino estaba friable, hemos tenido que terminar en colostomía, ileostomía, porque había compromiso del intestino. Pasa, sucede, ustedes mismos. Y hay otros pacientes que vienen de la provincia, van a su centro de salud, o no está el médico de la posta y dice, pucha, ¿qué hago? Mañana pasado voy a ir porque recién va a salir el bus para ir a la ciudad. O sea, pierden el tiempo, ¿no ve? O no hay un buen diagnóstico. Y entonces los pacientes se nos complican. Entonces es indispensable saber cómo es el tiempo, cuánto es el tiempo, porque si es mayor a 24 horas, estoy hablando de una apendicitis perforada. Y vamos a encontrar caca ahí adentro, vamos a encontrar pus ahí adentro. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que ese paciente, si le vamos a hacer vía laparoscópica, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que lavar, controlar todo el intestino, revolcar, ¿no? Entonces el intestino tenemos que ir haciendo abanicadas de toda la parte, porque en todo lo que es el intestino vamos a encontrar, incluso entre intestinos vamos a encontrar adherencias y fibrina, y si no lavamos bien o no hacemos un buen aseo de toda la cavidad, con seguridad a las 24 horas vamos a entrar por un absceso residual a hacer otra cirugía. Entonces, en tal sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de evolución. ¿Sí? Ahora, hay en algunos pacientes, por su sistema inmunológico que tienen buenas defensas,
una semana y encontramos un apéndice que puede estar gangrenoso. Hay pacientes, pero la clínica es siempre mandatoria en todo esto. Entonces vamos a ver ahorita cómo es la clínica. Antes de iniciar con la clínica, siempre que ustedes pregunten a su paciente, el paciente les va a decir, primero me dolía en el epigastrio. Es por eso que los médicos cuando hacen la primera valoración, les dicen, me duele aquí en el epigastrio, me arde, me quema, está hinchado. Y lo primero que se nos viene a la mente es una gastritis, ¿no? Por eso les dan un omeprazol, les damos ranitidina, algún protector gástrico. Mejora un poco, sí, pero después de las 6 u 8 horas, este proceso va a migrar a lo que es el fosa ilíaca derecha. Se instaura. ¿Por qué creen que ustedes hacen ese inicio del dolor o hace esta cronología? ¿Sí? Este médico estadounidense John Murphy ha propuesto esta cronología, ha dado a conocer lo que es la cronología de Murphy, porque ha visto en varios pacientes con apendicitis que el dolor iniciaba en el epigastrio y migraba al fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque de inicio en la vida embriológica el apéndice se encuentra en el epigastrio y a medida que va desarrollando va haciendo una migración en forma de J e instaurarse en fosa ilíaca derecha. Es una de las causas. La segunda causa es la inervación y la vascularización. Es otra de las causas que el dolor viene en forma de J invertida, que llamamos y conocemos como cronología o triada de Murphy. ¿Sí? Ahora, cuando ya se instaura el dolor en lo que es la fosa ilíaca derecha, va a venir siempre acompañada o precedida de un dolor en lo que es en región umbilical, náuseas, vómitos, leucocitosis e incluso hay fiebre, ¿sí? Mayor a 38 grados o hasta 38 grados, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes revisen a su paciente les dicen, primero me duele aquí, ¿ya? Entonces, no se confundan con, o les dice, me ha dolido aquí y luego me ha empezado a doler aquí. Entonces, de lógica que está haciendo o ha hecho una cronología de Murphy y hay que al paciente estudiar. Nunca dejarlo al paciente en decir, es una gastritis, le daremos un calmante y pare de contar, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Existen varios signos apendiculares, como 250 signos apendiculares para poder hacer maniobras. Pero de las más importantes solo vamos a mencionar unos 5. Los que más utilizamos. El signo de McBurney. Realizamos o trazamos una línea imaginaria de lo que es el ombligo a la cresta ilíaca antero superior del lado derecho y en el tercio externo o distal hacemos una compresión. Si el paciente refiere dolor, McBurney positivo. Pero nos puede dar confusión esto. En una enfermedad pélvica inflamatoria también hay un McBurney. En un quiste de ovario también hay un McBurney. En una litiasis renal igual vas a encontrar la litiasis renal, pero también hay lesión o dolor en la región lumbar. ¿Ya? Entonces tenemos que saber diagnosticar. Otro de los signos, el signo del rebote. ¿Ya? Entonces, en el punto del McBurney o rebote, realizamos la misma compresión, ¿no? Presionamos y retiramos la mano de golpe. Existe mayor dolor por excitación peritoneal. ¿Ya? Es más el dolor cuando descomprimimos porque nos indica que hay una excitación peritoneal y todo ese sector ya está alterado y con un proceso inflamatorio. El signo del obturador o de Cooper, ¿ya? Entonces lo que hacemos es flexionamos la pierna del paciente y le presionamos. ¿Qué es lo que pasa? Que los músculos del obturador tienen un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces hay parte de esto que está comprometiendo y es por eso que existe bastante dolor. Y otro por la compresión. El signo del psoas, paciente en decúbito lateral izquierdo, al realizar una extensión del muslo hacia la parte externa o tal vez una contrapresión, indica excitación cerca del músculo psoas ilíaco. ¿Ya? Entonces es eso lo que causa el dolor. El signo de Robson,
¿ya? Realizamos igual una línea imaginaria del ombligo a lo que es la cresta, hasta la cresta superoexterna del lado izquierdo. Realizamos una presión, pero el dolor no se refleja en este sector, se va a reflejar en el lado contralateral, ¿ya? Entonces, eso es por excitación peritoneal. Casi en la gran mayoría de todos estos signos produce lo que es la excitación peritoneal. La maniobra de Lanz, punto situado entre el tercio externo derecho y el tercio medio de la línea biespinosa, ¿no? De las crestas ilíacas, tanto derecha como externa, ¿no? ¿Y esto qué produce o qué indica? Indica una apendicitis que está de origen o de ubicación pélvica, ¿no? En la parte inferior, ¿ya? Es otra de las maniobras que debemos conocer. El signo de Dumpy. Este es el signo, es el más facilito de todos. Le pides al paciente que estornude, que ría, o francamente tú al paciente lo único que le haces es, le haces unas caricias en cualquier sector y le va a doler al paciente. Va a tener un dolor muy intenso, profuso, ¿no? Y esto, ¿qué nos indica? Que hay un aumento de la presión intraabdominal. Y esta presión está produciendo o está reflejando presión en lo que es el apéndice, y es por eso que el paciente refleja todo ese dolor. Ahora, ¿cómo vemos o diagnosticamos? Existe una escala que es la escala de Alvarado, que es la que más utilizamos, ¿sí? Esta escala no te dice que es apéndice. En ninguna de sus valoraciones, por más de que tengas 10 puntos, no te dice sí, es una apendicitis franca y hay que operar. No, te da parámetros para poder tener un diagnóstico diferencial, ¿ya? En ningún momento no te dice sí, es un apéndice. Solo te da parámetros para poder descartar con otras patologías, ¿ya? Con patologías que puedan, o diagnósticos diferenciales que nos puedan confundir. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los síntomas, signos y laboratorios. Entre los síntomas siempre la migración del dolor. Un punto, anorexia un punto, náuseas, vómitos otro punto. Los signos, dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos, que es el más importante, ¿ya? El rebote o signos de Bloomberg, un punto, la fiebre mayor o 38 grados, que es otro punto. Y laboratoriales, la leucocitosis, esto de la leucocitosis tiene que ser mayor a 10.000, ¿ya? Leucocitos, y eso nos da 2 puntos. Desviación a la izquierda o una leucocitosis o una neutrofilia que nos da en un 75% o mayor al 75%, que es un punto, ¿ya? Entonces, sumando todo esto, nos va a dar unos valores, ¿ya? Entonces, hasta 4, si tenemos 4 puntos, descartamos, ¿ya? De 5 a 6 puntos podríamos estar pensando en una apendicitis, pero no es franca. De 7 a 8, posible apendicitis. De 8 a 9, podría estar cursando con una posible apendicitis. En ningún momento te dice que es una apendicitis, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Nos ayuda a diagnosticar con otros otros tipos de etiologías. Tanto en el sexo femenino como en el masculino va a existir algún grado de posibilidades, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo de la escala de Alvarado, puede ver variaciones, ¿ya? Ahora, hace años, casi como unos 20 años atrás, los norteamericanos ya habían estudiado bien lo que es la escala de Alvarado, pero ellos lo han tomado con el mnemotécnico que es el Mantels, ¿ya? Traten siempre de acordarse estos mnemotécnicos. Cualquier patología que ustedes vean la manera más fácil de poder aprenderse. Para que ustedes puedan saber y conocer la escala de Alvarado, lo podemos clasificar como Mantels. Signos, síntomas y laboratorios, o síntomas, signos y laboratorios. La M de migración del dolor. La A de anorexia y vómitos. Anorexia, ¿no? La N, náuseas, vómitos. T, que puede ser el dolor en el cuadrante del lado derecho. R, signo del rebote, ¿no? Luego, la E, elevación de la temperatura.
La L, la leucocitosis, y la F o la S, que es desviación a la izquierda. Entonces la escala de Alvarado nos ayuda bastante como un mnemotécnico para podernos aprenderlas, ¿no? En relación a la escala de Alvarado. Ahora, los laboratorios que tenemos que tener en cuenta y saber solicitar: el hemograma completo, urea creatinina, ego, TP y sangría. Son laboratorios básicos para poder corroborar, ¿no?, el diagnóstico. En tal sentido, el 95% de la clínica ya es tu diagnóstico. El 5% es nada más exámenes, como dicen, ¿no?, son complementarios. Complementan tu diagnóstico, afirman a tu diagnóstico. Es por eso que ustedes deben tener una buena clínica, estudiar bastante lo que es semiología, es la base de todo. Si ustedes tienen una buena base en semiología y hacen una buena clínica, con seguridad, con solo revisar al paciente y sin tener laboratorios, ustedes van a tener un diagnóstico, ¿sí? Y el 5% va a confirmar tu diagnóstico, ¿ya? Entonces siempre tomen en cuenta eso. Los laboratorios. Siempre es importante, ¿no?, tener en cuenta cuánto tiempo ha sido la evolución. Menor a 24 horas, la leucocitosis puede ser normal. Mayor a 24 hasta 48, de 11.000 a 16.000. Mayor a 20.000, ya estamos hablando de una peritonitis y perforación intestinal. En algunos libros, mayor a 20.000 ya decimos que es peritonitis generalizada y hay gran compromiso sistémico, ¿sí? Entonces tomen en cuenta también esa parte. Algunos otros exámenes de gabinete. Siempre nos ayuda lo que es una placa simple de abdomen, ¿ya? Una ecografía abdominal, que es el gold estándar en cualquier otro dolor abdominal. Una ecografía, ya casi todos los hospitales en el servicio de emergencia cuentan con un ecógrafo y todos ustedes tienen que saber manejar o utilizar. Y en el peor de los casos, si no estamos seguros, certeros o no estamos conformes con lo que estamos viendo, pedir una TAC abdominopélvica, mejor si es con contraste, ¿sí? ¿Cómo vemos en una ecografía? En una ecografía vamos a encontrar lo que generalmente nosotros hablamos, el signo de Diana, el ojo de buey o escarapela, ¿ya? Haciendo un corte longitudinal a lo que es el apéndice secal. Si ustedes ven, esta es la pared, aquí hay un proceso inflamatorio y este es el lumen. Entonces tiene una serie de contrastes de colores y degradación de los mismos. Y entonces podemos ver como una escarapela, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que hay edema submucoso y subseroso y hay una buena estratificación de una de las paredes. Entonces es por eso que se dibuja de esa manera en una ecografía. ¿Ya? Ahora viendo otro corte. Igual podemos observar, ¿verdad?, todo lo que es el apéndice, viendo desde esta parte lo que está en proceso edematizado hasta la punta del apéndice. Vemos el lumen apendicular y aquí un fecalito que está produciendo la obstrucción. Y vemos lo que es el proceso edematizado, todo el edema en la pared. ¿Vale? Si nosotros podemos ver bien, por eso es importante que ustedes, cuando tienen una ecografía, primero vayan a las imágenes. Revisen las imágenes y según lo que ustedes han visto, vayan a la lectura o a las letras, den una miradita y ustedes ahí van a ir aprendiendo y van a ir reconociendo qué estructuras están bien o qué estructuras deberían haber tomado en cuenta o en consideración. En una placa simple de abdomen, en bipedestación o de pie, igual podemos observar. Aquí podemos observar lo que es un fecalito, ¿sí? Y aquí todo lo que es el apéndice. Entonces igual se puede observar en una placa. Hay muchos autores que dicen, no, en una placa no vamos a ver ni madres, ¿no? Se puede ver. Incluso lo que es el reforzamiento del músculo psoas por excitación peritoneal. ¿No ven? Podemos observar. Entonces es importante igual una placa. Y más aún en una tomografía, ¿no? La tomografía ya nos puede dar unas imágenes más sólidas,
todo lo que es el apéndice. Aquí encontramos la punta apendicular, la unión con el ciego y aquí el fecalito. Y aquí una estructura plastronada, edematizada, apelotonada, bien consolidada, bien delimitada, definida, ¿no? Algo anormal, algo que no podemos encontrar en ninguna otra parte, ¿no? Algo que nos llama la atención, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, siempre existen complicaciones en estas patologías. Una de las complicaciones más frecuentes es la perforación, el plastrón apendicular, el absceso y una peritonitis generalizada. ¿Sí? Entonces son complicaciones que nos puede dar cualquier otra patología y más aún una patología como la apendicitis. ¿Qué hacemos con estos pacientes ya diagnosticados? Lo que tenemos que hacer es procedimiento quirúrgico. Existen dos formas, la convencional o abierta y la laparoscópica. Esto va a depender mucho del cirujano, ¿sí? Si es un buen cirujano, pero no buen cirujano. Va a depender mucho de la patología y de la complejidad. Por ejemplo, yo sé hacer laparoscópica bien, pero hay pacientes que prefiero abrirlos. ¿Para qué? Para evitar complicaciones y volver a reingresar, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, me vienen y me dicen, doctor, tengo una semana de dolor, me duele, he estado así, con medicamentos calmantes. Entonces, de lógica, una semana sé que ahí adentro debe estar toda una odisea, ¿no? Como todos dicen, la cavidad abdominal o el abdomen es una caja de Pandora, no sé lo que me voy a encontrar, entonces prefiero hacer una incisión para poder meter mi mano, lavar todo lo que está en esa estructura y estarnos tranquilos y tener la gran posibilidad, o bueno, una posibilidad mínima de volver a reingresar, ¿no? Ahora, también he entrado pacientes con una semana y media de peritonitis, apendicitis, hacer vía laparoscópica, ¿no? Pero me ha tardado más y he tenido que lavar desde esta parte a todito esto y he tenido que dejar 3 drenajes para que si es que en algún momento me haga algún tipo de peritonitis pueda hacer un circuito de lavado con soluciones y que todo esto pueda acarrear el proceso inflamatorio infeccioso y poder evacuar, ¿no ve? Hay algunas cosas que se puede hacer, ¿ya? Ahora, en cuanto a las incisiones, las más frecuentes, tenemos lo que es la oblicua, que es la de McBurney, tenemos la transversal del Rocky Davis, la paramediana, la que es de Gallagher, o la infraumbilical mediana, que es la más frecuente, que es la que yo prefiero utilizar siempre, porque ahí puedo hacer ¿qué cosas? Si yo me voy a hacer una incisión que es oblicua o de McBurney, no voy a poder llegar hasta este lugar con mucha facilidad o no voy a poder evidenciar o visualizar, ¿verdad? Si es una apéndice complicada, si le hago esta incisión, no voy a poder. Puede que a este nivel exista pus y me va a dar un absceso residual. Entonces, en tal sentido, lo que hago es una incisión infraumbilical medial, donde puedo evidenciar este sector y puedo evidenciar este sector. Entonces, hay algunas decisiones que las toma el cirujano, no porque no sabe, sino porque ve lo mejor para el paciente, ¿sí? Existen dos tipos de apendicitis, ¿ya? La típica y la atípica, ¿ya? En cuanto a lo que es la típica, siempre si van a ver cirujanos vía laparoscópica o abierta, empiezan a liberar o ligar lo que es la arteria apendicular, se van todo el meso y al último dejan el apéndice suelta y lo hacen una ligadura, ¿ya? Entonces esa es la típica, ¿no? Llegan hasta lo último, clipado, corte y anudación, ¿no? Ahí está. Y en algunos de los casos pueden hacer hasta invaginación. Ahora la atípica, cuando existe un apéndice que está retrocecal, no lo estoy pudiendo ver, evidenciar o identificar, y lo primero que me hago es, me voy a la base, hago una diéresis, una síntesis, separación, le hago una ligadura y voy de esta parte hasta la punta, ¿no? Eso es una apendicectomía. Esto es un poquito más para lo que es los residentes, ¿no? Para que puedan entender mucho mejor. Entonces, y en algunos casos dicen autores, hay libros que indican que si es una base friable o una base con mucho
o proceso inflamatorio, lo mejor es invaginar. ¿Ya? Hacemos una jaretita, lo invaginamos y pare de contar el apéndice. Cortamos, hacemos unos puntos alrededor. Fraccionamos hacia la parte interna, jalamos y va a quedar como un muñoncito, así. Queda como un muñoncito, ¿no? ¿Qué hace esto? Ayuda y refuerza la base cuando hay una base comprometida. Porque si lo dejo así y la base comprometida en un determinado momento me hace una perforación, voy a tener que volver a ingresar. Pero si ya me estoy reforzando, no va a haber ningún problema. Ahora, el tiempo y la experiencia te hace ver que con esto tampoco te garantiza. Y hay otros, y generalmente yo a veces coloco el meso, todo lo que es el epiprum como una capa más lo parcho ahí y listo, pare de contar. ¿No? Con eso puedo estar mucho más tranquilo, dejo un drenaje y espero qué es lo que pasa. La cirugía laparoscópica, la que está de moda, la que todo el mundo ya quiere realizar, no es complicada. El tiempo de internación es mínimo en relación a lo que es una incisión. Los pacientes se recuperan bastante, es menos agresiva, menos insidiosa, menos traumática, ¿no? Realizamos solamente unos puntitos pequeños para poder realizar la cirugía, ¿no? Existen varias técnicas, ¿no? Y varias posiciones, ¿no? Varía dependiendo del cirujano. A mí me han enseñado que yo tengo que tener una cámara aquí y poder utilizar en este sentido una triangulación. Otros tienen este otro tipo de triangulación. Existen varias posiciones. Eso es dependiendo de la escuela y dependiendo mucho de la práctica del cirujano, ¿no? Al igual que en la apendicitis abierta, podemos iniciar haciendo una compresión o una ligadura en lo que es en la base apendicular, o iniciar del meso y la arteria, ¿sí? Típica o atípica, ¿ya? Entonces, otra de las complicaciones, ¿sí? Otro de los estadios, yo lo clasifico como un estadio o un quinto estadio, lo que es el plastrón apendicular, ¿ya? Lo que es el aumento en nuestro organismo actúa como una barrera, como una línea de defensa interna del abdomen, actúa como un macrófago. Lo que hace es, lo fagocita, lo encapsula y lo envuelve al apéndice cuando este apéndice ya está por perforarse. Si se perfora, va a empezar a producir pus, ¿no? Entonces lo que hace el organismo y el aumento es tan inteligente que va y lo envuelve ahí, ¡pac!, lo tapa. Y si se revienta, se reventó y allá adentro como una bolsita está. Entramos a operar, le hacemos una pequeña liberación y sale pus. Pero está protegido, ¿por qué? Porque no deja que esta pus se vaya a diseminar. Entonces eso es lo que hace el aumento, y a eso llamamos plastrón apendicular. Conformado por estructuras, sí, por el intestino, el aumento, el apéndice y el ciego. Pero no solo hay plastrón apendicular, sino también plastrón vesicular. ¿Ya? Cuando la vesícula está con grado de perforarse y necrosarse, igual va el aumento hacia la parte superior, poco, y lo engloba y lo encapsula. La vesícula no se puede perforar con facilidad, pero sí puede producir infección y necrosis de la pared y compromiso del hígado y de todas las estructuras aledañas, ¿ya? Entonces ya saben, ¿no? Las 4 etapas importantes de que ustedes sepan y puedan reconocer. ¿Por qué? Porque nos va a dar una pesquisa de cómo está nuestro paciente y qué vamos a encontrar al realizar una cirugía, ¿ya? Preguntas y dudas que tuvieran. ¿Ninguna? Nada. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya sabemos todo sobre apendicitis. ¿Cuándo es su examen, su primer examen? ¿Cuándo tendrían que dar? ¿No les han mandado su cronograma? El cronograma lo hacemos con usted. Ya. ¿Cuántas semanas tenemos? Clases. 3, entonces tendríamos que dar 3 exámenes, ¿no? Sí. Ya. No, mentira, disculpe, no son 3 semanas, son 2. 2 semanas. Creo que es hasta el 25 de julio. O sea, esta semana y 2 más. Ah, ya. Entonces vamos a dar examen el viernes de todo lo avanzado. Ya. Ya hasta ahorita ya hemos llevado triaje, hemos llevado pancreatitis, apendicitis,
tenemos el día de mañana más que llevar un tema. Vamos a ver si llevamos un tema de urología, ¿ya? Vamos a ir llevando temas diversos, no solamente lo que se ve, ¿ya? En emergencia también podemos llevar mañana o infección urinaria o litiasis renal, cualquiera de esos dos, pero vamos a llevar cosas de que tengamos variación en los temas, ¿ya? Y el día viernes damos de esos temas examen, ¿ok? Preguntas, ¿qué más? Es más probable